Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head. Hola a todos, mi nombre es Kelvin Antonio Zorimón de Jesús. Soy participante de la Maestría en Matemática para Educadores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Este material es parte de la materia Análisis Real 2, a cargo del maestro Juan Toribio Milanet, y consiste en crear recursos que les sean útiles a personas que quieran estudiar temas relacionados. En esta ocasión presentaremos las funciones generadoras de los polinomios de Hermite y de Laguerre. En el transcurso de este video veremos los objetivos, preguntas que puedan surgir, un estudio parcial de la serie de Taylor, introduciremos lo que son los polinomios ortogonales clásicos, luego centrarnos en los polinomios asociados de Laguerre, demostrando su función generatriz de los polinomios asociados de Laguerre, mostrando los primeros polinomios de Laguerre. Luego seguimos con los polinomios de Hermite. Demostraremos la función generadora de los polinomios de Hermite. Presentaremos los primeros polinomios. Y por último llegaremos a la conclusión. Presentaremos la bibliografía, los recursos que utilizamos y una frase reflexiva. Teniendo como objetivo general demostrar las funciones generadoras de los polinomios ortogonales clásicos de Hermite y de Laguerre mediante la serie de Taylor, a través de los objetivos específicos de conocer de manera parcial lo que es la serie de Taylor, aplicar la serie de Taylor para demostrar las funciones generadoras de los polinomios de Hermite y de Laguerre, y encontrar y representar los primeros polinomios de Hermite y de Laguerre para el parámetro alfa igual 0. Preguntas que pueden surgir mientras estudiamos este tema pueden ser: ¿qué es una serie de Taylor? ¿Qué son los polinomios ortogonales clásicos? ¿Cuáles son los polinomios ortogonales clásicos? ¿Cómo puedo demostrar la función generadora de los polinomios de Hermite y de Laguerre mediante serie de Taylor? ¿Cómo encuentro los primeros polinomios de Hermite y de Laguerre para el parámetro alfa igual 0? Serie de Taylor. Primero empezaremos dando una demostración de lo que es el polinomio de Taylor y de Maclaurin. Si f tiene n derivadas en el punto C, entonces el polinomio de grado finito igual a la función igualada en el punto más la derivada sucesiva sobre n factorial se llama polinomio de Taylor de grado n. N es un número finito para f en un punto C. Si C es igual a 0, el punto donde está centrado el polinomio, representada de esta forma, recibe el nombre de polinomio de Maclaurin de grado n, n finito, para la función f. Se demuestra de la siguiente manera. Tenemos un polinomio de grado n finito. Entonces derivamos el polinomio n veces. Al derivar el polinomio obtenemos estas derivadas sucesivas. Luego, si evaluamos esas derivadas en el punto de x igual c, notamos que estos términos se anulan. Solamente nos quedan los términos independientes. Entonces, la derivada de grado n, aquí tenemos el producto por el anterior, y eso no es más que el factorial de n. Como tenemos n por n-1 por n-2, entonces eso es el factorial, como tenemos acá. Entonces, si nos damos cuenta, si despejamos los valores de los coeficientes a su 0, a su 1, a su 2, a su 3, obtenemos esto. Y estos coeficientes son los que forman lo que es la serie de Taylor en honor a Brooke-Taylor. Y cuando se centra en el punto 0, c igual 0, reciben el nombre de Maclaurin en honor al matemático Conley Maclaurin. Aquí tenemos una vista parcial de lo que son los criterios de convergencia, ya que estos son los conocimientos previos que debemos de tener.
Centrándonos en este criterio, que es uno de los que vamos a utilizar, el de la serie geométrica, el cual es convergente cuando R es mayor que menos 1 y menor que 1, y divergente cuando R es menor o igual que menos 1 y mayor o igual que 1. Aquí tenemos otro teorema que es de la serie de potencia convergente. Ya habiendo estudiado lo que son series de potencia, tenemos que la serie de potencia se define de esta forma, y la serie de potencia se diferencia de los polinomios en que los polinomios son una sumatoria de términos finitos, mientras que la serie de potencia es una sumatoria infinita de términos. Entonces tenemos que para todo x en el intervalo de convergencia y que contiene el punto C, la serie va a estar centrada en el punto C, entonces tenemos el término enésimo, que no es más que la derivada enésima evaluada en el punto C sobre n factorial. Y esos son los coeficientes de la serie de potencia. Para demostrar eso utilizaremos este teorema, que dice que si tenemos una función centrada en el punto C que pertenece al intervalo de convergencia, entonces si tenemos un intervalo de convergencia es porque el radio de convergencia es mayor que 0. Entonces esa serie de potencia es derivable e integrable y hereda los mismos radios de convergencia y el mismo intervalo de convergencia. Y si la función original es continua, también las derivadas y la integral va a ser continua en el punto dado. Aplicando este teorema a la serie de potencia dada, entonces tenemos entonces la derivada enésima llegando a esta parte, igual como hicimos en los polinomios. Entonces si evaluamos esas derivadas sucesivas enésimas en el punto de x igual c, entonces igual como en los polinomios, estos se anulan, solamente nos quedan los términos independientes, que luego que despejamos los coeficientes, vemos entonces que los coeficientes de la serie de potencia son los mismos que de los polinomios de Taylor. Entonces, por eso esa serie reciben el nombre de serie de Taylor. Y cuando se centra en el punto de c igual 0, entonces reciben el nombre de Maclaurin. Aquí tenemos esta función de la exponencial a x. Esta es una serie geométrica. Y como vimos anteriormente en los criterios, la serie geométrica es convergente para R mayor que menos 1 y menor que 1. Por lo tanto, si expresamos esto en serie de potencia y lo evaluamos en el punto 0, 0 está en el intervalo de convergencia. Por lo tanto, podemos representar esto en serie de potencia y evaluando en el punto 0, obtenemos la serie de Maclaurin, el cual esta función se expresa de esta forma, llegando a una generalización del término enésimo, que va a ser igual a la sumatoria de 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Entonces, esta serie de potencia es convergente. Polinomios ortogonales clásicos. Los polinomios ortogonales clásicos son soluciones de una ecuación diferencial de segundo grado de esta forma. Dentro de los polinomios ortogonales clásicos tenemos los polinomios de Jacobi, los polinomios de Heimbauer, los polinomios de Legendre, los polinomios de Chebyshev de primer tipo, segundo tipo, tercer tipo y cuarto tipo. También tenemos los polinomios de Laguerre y los polinomios de Hermite, que son los que lo vamos a centrar, el polinomio de Laguerre y el polinomio de Hermite. Como podemos notar, estos polinomios, desde Jacobi hasta Chebyshev de cuarto tipo, tienen sentido en el intervalo de menos 1 a 1, en ese parámetro. Los polinomios de Laguerre tienen sentido para el intervalo cerrado en 0 hasta infinito. Y los polinomios de Hermite están definidos en toda la recta real.
Los polinomios ortogonales clásicos se caracterizan porque pueden ser generados mediante la fórmula que contiene derivadas de orden n, conocida como fórmula de Rodríguez, que es de esta forma. Y otra característica que tienen es que la derivada de un polinomio ortogonal clásico es un polinomio ortogonal clásico de la misma familia, salvo una variación de los parámetros. Por ejemplo, si tenemos la derivada sucesiva de los polinomios de Hermite, da otro polinomio de Hermite. Pero si tenemos derivada sucesiva de un polinomio de Laguerre para un parámetro de alfa igual 0, no va a ser un polinomio que pertenece a lo de Laguerre para un parámetro de alfa igual 1, igual 2 o igual 3. Polinomios asociados de Laguerre. Los polinomios asociados de Laguerre se denotan de esta forma y surgen del proceso de ortogonalización definido en el intervalo o dominio de 0 a infinito, con una función de peso de x a la alfa del exponencial de negativo x para alfa mayor que menos 1. Cuando el parámetro es igual a 0, entonces eso recibe el nombre de polinomio de Laguerre, ya que en el parámetro alfa igual 0 fue que Laguerre estudió. Si seguimos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt y multiplicando el resultado de un número de polinomios de Rn de x por cada coeficiente de x a la n, que es de esta forma, entonces el resultado es un polinomio asociado de Laguerre. Los polinomios asociados de Laguerre, como dijimos al principio que lo caracteriza, son solución de esta ecuación diferencial de segundo orden. También los polinomios asociados de Laguerre, que también es otra dentro de lo que lo caracteriza, es que surgen de la fórmula de Rodríguez. Esta es la fórmula de Rodríguez de los polinomios de Laguerre para un parámetro alfa mayor que menos 1. También puede ser expresado de manera explícita tomando la fórmula de Rodríguez de los polinomios de Laguerre, que está representada de esta forma. Si desarrollamos la derivada parcial enésima con respecto a x de x a la alfa más n por e a la negativo x, entonces esta derivada se puede distribuir en cada uno de los factores. Y esa derivada se expresa de esta forma a través de la fórmula de Leibniz, el cual la derivada va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta n de los coeficientes binomiales desde k hasta n de la derivada parcial de k con respecto a x de e a la negativo x por la derivada parcial de n menos k con respecto a x de este otro factor que es k a la alfa más n. Si desarrollamos esas dos derivadas, obtenemos esta expresión, y desarrollando los coeficientes binomiales tenemos estas. Este es el desarrollo del coeficiente binomial, que es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Como aquí tenemos dos potencias de igual base, se suman los exponentes, entonces es igual a e a la 0 igual a 1, y tenemos aquí otra potencia de igual base, entonces suman los exponentes, entonces nos queda x a la k. Voy a pasar de esta forma. Luego esta serie de potencias que va desde k igual 0 hasta n la podemos expresar de la siguiente manera, ya que aquí tenemos el producto de alfa más n por alfa más n menos la anterior y así sucesivamente. Entonces eso es lo mismo que el factorial de n más alfa. Como llega hasta alfa más k más 1, lo dividimos sobre el factorial de alfa más k, ya que si no lo dividimos sobre alfa más k,
Entonces esos factores se siguen infinitamente. Aquí hemos demostrado la expresión explícita del polinomio de Laguerre. Función generadoras de los polinomios de Laguerre. Lo que nos dice que los polinomios de Laguerre pueden ser generados por esta función para un t menor que 1. Entonces, para demostrarlo, tomaremos la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de t a la n por los polinomios de Laguerre asociados, polinomios asociados de Laguerre sobre n factorial. Entonces, aquí lo que hacemos es que sustituimos por la expresión explícita. Luego, por las propiedades de sumatoria, separamos en dos factores esa sumatoria, agrupando en uno de los factores todo lo que esté en función de k, y nos queda esta expresión. Si nos damos cuenta, acá tenemos una combinación de los coeficientes binomiales y lo expresamos de la siguiente manera, que no es más que n más a factorial sobre n menos k factorial por n más k factorial menos por n más que no es más que n más alfa factorial sobre n menos k factorial por la sustracción de n más alfa menos n menos k factorial. Luego hacemos una sustitución de todo lo n por k más i. Donde quiera que está n ponemos k más i. Después que hacemos esa sustitución, nos queda esta expresión donde t a la k no es más que la propiedad del producto de potencia con la misma base. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos una serie geométrica. La sumatoria de i igual a 0 hasta infinito de t a la i, donde es convergente para t mayor que negativo 1 y menor que 1. Entonces, como es convergente en ese intervalo, entonces se expresa de esta manera la serie geométrica: 1 sobre 1 menos t a la alfa más k más 1. Luego dejamos todos los factores que dependan de k y sacamos como constante lo que no dependan de k, obteniendo esta expresión. Si nos damos cuenta, todo esto tienen exponente a la k. Aplicando propiedades de los exponentes, obtenemos este numerador, que no es más que negativo x por t sobre 1 menos t. Y mediante la serie de Taylor, ya demostramos anteriormente que la exponencial a la x es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito desde el exponente, o sea, x a la n sobre n factorial. Vemos entonces que aquí tenemos la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de este numerador a la k sobre k factorial. Entonces, si aplicamos la serie de Taylor, entonces este numerador es el exponente de la exponencial. Y ya aquí hemos demostrado que esta función genera los polinomios asociados de Laguerre. Aquí tenemos los 5 primeros polinomios de Laguerre, sabiendo que los polinomios de Laguerre son para el parámetro alfa igual a 0. Esto se obtiene
a través de la fórmula de Rodríguez, haciendo derivadas sucesivas y evaluando en el grado del polinomio que queremos encontrar. Aquí tenemos los primeros 5 polinomios asociados de Laguerre. Esta es la representación de esos primeros 8 polinomios. Aquí está el script que genera esa gráfica. Polinomio de Hermite. Los polinomios de Hermite surgen del proceso de ortogonalización de los polinomios definidos en el intervalo desde menos infinito hasta más infinito, con una función de peso de e a la negativo x cuadrado. También estos polinomios, si seguimos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt y multiplicando el polinomio Rn de x por 2 a la n, obtenemos como resultado los coeficientes de x a la n, que es 2 a la n. Y así obtenemos los polinomios de Hermite. Al igual que los polinomios de Laguerre, siguiendo las características de los polinomios clásicos ortogonales, también los polinomios de Hermite satisfacen una ecuación diferencial de segundo grado, de esta forma. También surgen de la fórmula de Rodríguez, que es otra de las características de los polinomios clásicos ortogonales, de esta forma. Y tiene una expresión explícita, que es esta, donde n sobre 2 es el más grande entero que se puede obtener los polinomios de Hermite. Llegando a la función generadora de los polinomios de Hermite, que es lo que vamos a demostrar. Los polinomios de Hermite son coeficientes de esta sumatoria y son generados por esta función, por la exponencial de 2xt menos t al cuadrado. Para demostrar, tomamos la función de la exponencial de 2xt menos t al cuadrado, aplicando propiedades de los exponentes. Entonces, como tenemos una adición de potencia, eso no es más que el producto de dos potencias de igual base. Haciendo la expansión de Taylor, se expresa de esta forma, ya que hemos demostrado que la exponencial de x no es más que la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito de x, que es el exponente, a la n sobre n factorial. Entonces hacemos lo mismo de la expansión de esta función, donde tenemos la sumatoria desde r igual 0 hasta el infinito de este exponente negativo t al cuadrado a la r sobre r factorial por la sumatoria desde k igual 0 hasta el infinito de este exponente 2xt a la k sobre k factorial. Descomponiendo los exponentes, hacemos la distribución. Se distribuyen cada uno de los factores de exponente, tanto para negativo t al cuadrado y para 2xt. Ya tenemos esta expresión. Luego, por propiedades de sumatoria, obtenemos esta expresión donde se multiplican cada uno de los factores. Si aquí tenemos esta potencia de igual base, t, entonces los exponentes se suman. Haciendo una sustitución de 2r más k por n, obtenemos esta expresión de donde quiera que está 2r más k, ponemos n, y donde está k, despejando acá, nos queda 2x al exponente n menos 2r. Y este factorial lo sustituimos por el valor de k despejado, entonces nos queda r factorial por n menos 2r factorial. Entonces esta sumatoria va desde r igual 0 hasta n sobre 2. ¿Por qué n sobre 2? Porque n sobre 2 es el mayor entero donde esa serie va a ser convergente, ya que si excede n sobre 2, acá va a quedar entonces un factorial negativo, y entonces la serie no va a ser convergente. Luego, multiplicando por n factorial, tanto numerador como denominador, tenemos esta expresión. El numerador multiplicado por n factorial y el denominador también por n factorial.
Y si nos damos cuenta, esta expresión no es más que la expresión explícita de los polinomios de Hermite. Si hacemos la sustitución de la expresión explícita de los polinomios de Hermite, nos damos cuenta que los polinomios de Hermite no son más que los coeficientes de esta serie de potencia de n igual 0 hasta infinito de t a la n sobre n factorial. Ya acá hemos demostrado que esta función de la exponencial de 2xt menos t al cuadrado genera los polinomios de Hermite. Acá tenemos los primeros polinomios de Hermite, los primeros 10, que son estos, que estos se encuentran tanto de la expresión explícita como de la fórmula de Rodríguez. Y acá tenemos la representación de los primeros 5 polinomios de Hermite. Esa representación la obtuvimos mediante MATLAB. Aquí tenemos el script que genera esa gráfica por si desean utilizarla. En conclusión, partiendo de los estudios parciales de la serie de Taylor, hemos podido dar respuesta a parte de las preguntas que pueden haber surgido, y demostrando la expresión explícita pudimos demostrar las funciones generadoras de los polinomios de Laguerre y de Hermite aplicando serie de Taylor, además de presentar los primeros polinomios y sus gráficas mediante MATLAB. Aquí tenemos la bibliografía para cualquier consulta, los recursos que utilicé por si les sirve de ayuda, y la frase reflexiva. Esta frase reflexiva es de René Descartes. Dice: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Realmente el conocimiento es bastante amplio e ignoramos mucho más del doble de lo que sabemos. Hasta aquí esta presentación, espero que le haya servido de ayuda. Muchísimas gracias.